Un saludo desde Paraguay. Es un gusto compartir este 12º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Mi nombre es Claudia Sanabria y soy docente universitaria de la Universidad Iberoamericana de Paraguay. En este caso, me gustaría compartir con ustedes algunos aspectos y avances normativos relacionados precisamente al derecho del niño a vivir en familia y a conocer sus orígenes. Bien, para empezar es importante delimitar eh, la Convención de los Derechos del Niño. Nos habla de que el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños es la familia, y en este sentido establece precisamente el deber a cargo de los estados de apoyar a las familias para que puedan cumplir con su rol. En este sentido también es importante vincular el derecho del niño a vivir en familia con el derecho a la identidad y al nombre que está reconocido ya desde la Convención Americana, donde se veía que este derecho, el derecho al nombre, constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona. Así también podemos ver que como antecedente tenemos el caso que fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Fornerón versus Argentina, donde quedó establecido, quedó este precedente, las relaciones familiares y los aspectos biológicos de la historia de una persona, particularmente de un niño o una niña, constituyen parte fundamental de su identidad, por lo que toda acción u omisión de parte del Estado que tenga efecto sobre tales componentes puede constituir una violación del derecho a la identidad. En este sentido, creo que también tenemos que dar una mirada, un contexto general a este derecho y a cómo se podría garantizar, ya que en el contexto latinoamericano la problemática actual que se puede plantear es la de una creciente vulnerabilidad social y familiar, y esta vulnerabilidad estaría comprometiendo el derecho del niño y la niña a vivir en familia y a conocer sus orígenes. Si miramos datos de la región, podemos ver que aunque en los últimos años se han dado ciertos eh, aspectos o indicadores que parecen ser más favorables en el sentido de que ha descendido la pobreza, en general esta pobreza afecta de manera desigual y se ha visto que los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes, proporcionalmente a cada integrante se ve que la pobreza afecta de manera bastante decisiva a precisamente a las personas más vulneradas de los grupos familiares. Por tanto, por otro lado, se han visto también aspectos adversos como el incremento en el sesgo etario, lo que decíamos, los niños y adolescentes sufren de mayor proporción las condiciones adversas de la pobreza, también cuestiones relacionadas a la desigualdad y a las violaciones de derechos, como el aumento de la tasa de fecundidad adolescente, el aumento de la vulneración de derechos de niñas y niños, la crisis del cuidado. Hay una combinación en la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral y una creciente necesidad de cubrir el cuidado infantil. Y por otro lado también podemos mencionar como un factor desfavorable eh, la cuestión de la discriminación étnica y racial, que aparece como una constante histórica en la región y condiciona también el avance del cumplimiento de los derechos. Así también podemos mirar el contexto de Paraguay y los derechos, su cumplimiento, los distintos indicadores, pareciera que siguen reflejando una desigualdad respecto a eh, el, el avance en cuanto a la disminución de la pobreza infantil y adolescente.
También podemos ver una marcada tendencia en cuanto a la desproporción en la distribución de los roles. Vemos que si hablamos de cuidado infantil, el 95% de los niños y niñas tienen mayor relacionamiento con la madre y solo el 55%, en torno al 55% de los niños se relacionan con el padre. Así que estas cifras nos siguen hablando de contextos de inequidad, de desigualdad, que requieren intervenciones decididas de los estados, así como lo menciona la Convención en su definición de la familia, en su eh, reconocimiento a que ese núcleo debe ser protegido, acompañado y orientado desde las distintas políticas públicas para garantizar el derecho del niño a la familia y también a su identidad. En Paraguay podemos ver algunos de los hitos que ha tenido el derecho del niño a vivir en familia, y esto se da en el contexto de la aprobación de la Convención en el año 90, donde Paraguay ratifica por ley esta convención, y luego ya en los siguientes años, además de crear una nueva institucionalidad, se aprueba la ley de adopciones, eh, también un programa de acogimiento familiar que se promueve desde el Estado en el año 99, hasta llegar al 2001, en donde contamos ya con un código especializado, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Más tarde, en el año 2003, aparece también un programa de inserción familiar, en donde está como institución responsable la Corte Suprema de Justicia, y fue también a propuesta e impulso de organizaciones de la sociedad civil, que hay que decir, han tenido una decidida participación en todo el proceso de trabajo a favor del derecho del niño a vivir en familia. Y así también otro hito que podemos mencionar es la política de protección especial, en donde en el año 2012 se trabaja en estas líneas de acción desde el Estado, y por supuesto fueron en base a las directrices de Naciones Unidas para el cuidado alternativo. Hay que decir que Paraguay vivió cambios bastante profundos en la década entre el 90 y el 2000, dado que era un momento de transición, dejando atrás aquella doctrina de la situación irregular, y en donde además se tuvo que instalar todo un proceso, dadas las sistemáticas vulneraciones de derechos que se vivían en torno a las adopciones ilegales, las situaciones irregulares de niños, eh, bueno, todo este proceso normativo del que estaba hablando y estos hitos dieron paso hacia otra realidad para la infancia. Otro hito también importante y que creo que constituyó un avance para trabajar eh, nuevos compromisos del Estado fue el caso de Cristina Aguayo Ortiz y otros, dado que lastimosamente tuvo que llegarse a instancias internacionales para denunciar una grave situación que se dio en el año 2001, entre el 2000 y el 2001, una intervención desde el ámbito judicial que realmente dejó en situación de violación de derechos a mm, una eh, cantidad importante de niños. En el antecedente consta que fueron 67 afectados, y fueron niños, niñas y adolescentes que eh, fueron retirados de las calles, separados de sus familias y llevados a hogares sin un tiempo definido, sin comunicación con sus familias, y privados también del derecho eh, a, a que alguien defienda sus intereses. Bien, este caso es un caso emblemático, es un caso emblemático para Paraguay, y
llegó a instancias internacionales donde a partir del caso y de la eh, propuesta, el acuerdo de solución amistosa en el año 2011, recién el Estado paraguayo reconoce su responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos humanos ocurridas, en este caso específicamente derechos relacionados a la protección a la familia, el derecho a la libertad personal, a la integridad, a la protección de la honra, a la circulación, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales y al derecho a la protección judicial que están establecidos y ya vigentes, como había comentado, desde el año 90 en Paraguay. Por tanto, aquella intervención se dio en una total situación de una mirada irregular y que afectó a distintas familias. A partir del acuerdo de solución amistosa, como digo, recién en el año 2011 Paraguay reconoce esta situación y se compromete, entre otros puntos, principalmente a eh, pedir disculpas públicas a las víctimas, a reparar y resarcir el daño de alguna manera reparable, ¿verdad? Pero establece un resarcimiento económico, también se compromete de manera firme a capacitar a sus actores judiciales, administrativos y a llevar adelante distintos espacios de encuentro con los actores para que ese compromiso de no repetir un hecho como tal fuera posible. También a raíz de este acuerdo se compromete el Estado paraguayo a llevar adelante las reformas normativas que fueran necesarias para que realmente eh, las instituciones que fueran de cuidado alternativo tuvieran no solo las condiciones para recibir a niños, niñas y adolescentes, sino que fueran monitoreadas, fueran visitadas y sobre todo que aquellas medidas fueran la última razón, que no ocurra lo que ocurrió en el caso Cristina Aguayo Ortiz y otros. Así que a partir de ahí empieza todo un cambio y un trabajo a nivel del organismos del Estado, pero también hay que decir sobre todo un impulso y un protagonismo de la sociedad civil para llevar adelante esos cambios necesarios. Y así fue que en los años siguientes realmente hubo eh, distintas iniciativas que culminaron con un proyecto bastante amplio que se aprueba finalmente este año, en el 2020, y se trata de la ley 6.486 que regula la promoción, la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia y regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción. Realmente esta ley, como digo, amplia porque eh, recoge normas que eh, regulan el ámbito administrativo y el ámbito también judicial. En Paraguay tenemos una división de poderes, eh, tenemos el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, y esta norma trae novedades para todos esos ámbitos. Además de ello, creo que una de las fortalezas que permite observar esta ley es la de pautar, establecer y ordenar que existan realmente eh, las medidas y programas de promoción y protección del niño a vivir en familia, y eso principalmente lo hace centrándose en lo que llamamos la promoción de políticas de apoyo a las familias. Así que para dar cumplimiento a estas medidas, Paraguay debería realmente trabajar en todo el sistema nacional de protección de la niñez y la adolescencia, trabajar en las políticas de desarrollo social, introduciendo seguro acciones que puedan eh, apoyar el rol
de las familias y esta ley le permite hacerlo. Esta ley también es novedosa en cuanto que incluye ciertos principios que antes no estaban contemplados en la ley, como el principio de prioridad, el principio de prelación para otorgar las medidas de cuidado alternativo, hace una prelación, una lista de quienes están privilegiados en el sentido de mm, eh, estar al cuidado de niños, niñas y adolescentes. También establece el principio de la excepcionalidad en cuanto a la separación del niño de sus familias. También habla de la debida diligencia. Y uno de los principios bastante novedosos, que es el de la participación protagónica, donde se reconoce al niño, niña, adolescente como centro de todo el proceso y como necesaria la, eh, la implicación del mismo en todas las etapas del proceso. Y yo iría más allá. También este mismo principio nos permite trabajar en políticas públicas, trabajar en acciones en todos los niveles que puedan involucrarlos para conocer sus derechos y para apoyarlos en la comprensión y en el conocimiento de sus derechos a disfrutar, a tener, a estar en familia. También de la prevención, por supuesto, de las transgresiones de sus derechos. Eh, Esta ley también viene a reforzar la creación de programas e instancias para trabajar el mantenimiento del vínculo. Allí hay que decir que se refuerza también la idea de los equipos multidisciplinarios tan necesarios para el abordaje en familia y reconoce el derecho del niño de manera expresa a conocer sus orígenes. O sea, otra novedad legislativa es entonces ese reconocimiento expreso del niño a conocer sus orígenes. Fortalece una figura que en Paraguay la verdad que ha cobrado bastante fuerza en los últimos años y es la figura del defensor del niño. Este defensor tiene amplias atribuciones a partir de esta ley y sobre todo pareciera que pone una señal clara de que los derechos del niño puedan ser ejercidos también. Es decir, quiere que el niño sea el protagonista. Esta ley tiene esa característica. También otra novedad es la de que reconoce al niño como parte del proceso y establece la posibilidad de que el niño pueda consentir su propia adopción ya a partir de los 8 años. Esta edad fue entonces establecida expresamente, la de 8 años. Esta ley, por supuesto, también presenta algunos desafíos y los desafíos tienen que ver, como ya podrán imaginar, en primer lugar, la de realmente ser transversal a las demás políticas de Estado, ya que establece y privilegia el trabajo en el marco de las políticas públicas de apoyar el rol de las familias y por tanto en este sentido debería tener un presupuesto muy claro, debería tener acciones bien definidas y debería tener una llegada y una presencia tanto a nivel de cada región, de cada departamento y a nivel local. En suma, el Sistema Nacional de Protección de la Infancia debería ser fortalecido con estos programas de apoyo a las familias y, como digo, de un presupuesto claro que permita ejecutarlas. También, por supuesto, sería ideal propiciar la implementación local en el territorio de programas que puedan incluir la articulación eh, con las medidas de protección transitoria para niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, eh, también promover la desjudicialización de los casos, es decir, que la judicialización sea realmente la última razón de ser. Ahora mismo la casuística muestra que el proceso judicial, en cuanto a los tiempos, realmente eh, tiene desafíos y por tanto judicializar un caso siempre va a llevar a tener espacios de tiempo donde el niño está separado de su familia
y la respuesta aún no es inmediata. Por tanto, esa desjudicialización y esa respuesta más programática, más desde el nivel de las políticas públicas, puede ser una vía favorable para el cumplimiento de los derechos del niño. También a nivel del sistema de justicia es necesario eh, realmente revisar los plazos, ya que esta nueva ley trae plazos bastante ambiciosos y que requieren de un activismo importante a fin de que esos plazos que establece esta nueva ley sean cumplidos, sean satisfechos y sobre todo redunden en beneficio del niño que está en el momento envuelto en un proceso. Eh, Hay que decir también que en este año de pandemia a esta nueva ley eh, le tocó el desafío de ponerse en vigor en medio de las medidas de la pandemia. Por tanto, todo va ralentizando la situación y estos plazos que están establecidos realmente hasta ahora tienen todavía un desafío pendiente. Bien, también el sistema de justicia debe fortalecer y contar con equipos auxiliares que puedan estar en el territorio, que puedan estar a nivel nacional. En Paraguay pasa que probablemente si miramos cómo están los equipos conformados, quizás la centralización todavía es la norma, es decir, podemos encontrar equipo a nivel de la capital, a nivel de ciertas ciudades importantes, pero el desafío sería tener la presencia en todo el territorio nacional, en calidad también, en cantidad de recursos humanos y, por supuesto, eh, aunque la especialización ha avanzado en los últimos años, eh, creo que es conveniente aumentar la capacidad de los autores judiciales para la escucha al niño y, por supuesto, una cuestión fundamental en todo el sistema judicial es contar con la revisión periódica de las medidas dictadas. Bien, en todas las instancias se debe tener la consideración de que el derecho del niño a conocer sus orígenes interpela a los actores de tal manera que se tengan que resguardar todos los datos, toda la información, toda la historia del niño, por un lado, y por otro lado, la forma en que se debe contar, la forma de velar este aspecto al niño, niña y adolescente. Esta ley pone el énfasis en la obligación del Estado de cuidar esa historia y por supuesto también la obligación del Estado de capacitar, de formar, de acompañar estos procesos y de cuidar la historia del niño. Por tanto, creo que la ley es novedosa, la ley es integral y acoge distintos preceptos que nos venían dando las disposiciones ya vigentes, las desarrolla. Sin embargo, tiene estos desafíos que debemos poner en debate, debemos llevar también al trabajo entre las disciplinas involucradas y avanzar así hacia los derechos de la niñez y la adolescencia. Así que muchas gracias y espero que nos podamos encontrar pronto.